Hola, hola, muy buenos días mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para sus vidas. Gracias por estar ahí conectados. Este es un nuevo día, 20 de abril. Qué bendición tan grande. Hemos avanzado ya 4 meses prácticamente de este año 2021 y consideramos de que es una gran bendición que podamos nosotros estar diciendo gracias Dios, gracias por la vida que nos das, gracias por todas las bendiciones que a diario tenemos. Y para comenzar bien este día y este devocional, vamos a orar al Señor y a darle gracias por las bendiciones tan grandes y maravillosas que Él nos da siempre, porque de Dios obtenemos todo. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jesucristo. Bendecimos tu Santo Espíritu, bendecimos tu nombre, Señor Jehová Dios. Y como lo dice tu palabra, y estamos seguros que así es, tú eres santo, santo, santo. Gracias, Rey de Reyes, gracias, Señor de Señores. Gracias por ser el centro de nuestra existencia, ser el centro de nuestra vida. Gracias, porque contigo todos los días contamos, y contigo, Señor, sabemos que todos los días, dice tu palabra, nuevas son tus misericordias para nosotros. Y qué bendición poder entender ahora que la misericordia, Señor, no solamente es la que tú has colocado enviando a tu Hijo amado, no nos lo merecíamos, pero a ti por amor te complació, te moviste, nos viste, sentiste amor por nosotros y te moviste a enviar a tu Hijo como la fórmula salvadora para que Él muriera en la cruz del Calvario y estuviese sepultado allí por 3 días y ahora esté a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Papito Dios, gracias. Gracias porque todos los días, Señor, sería increíble que nosotros no podamos expresar y demostrar ante todo el mundo el gozo de nuestra salvación. Gracias, Rey, porque quienes hemos nacido de nuevo, podemos, Señor, hoy levantar nuestras manos y decirte, gracias por la vida, gracias por un cerebro que piensa, gracias por unos ojos que ven, gracias por unos oídos que oyen, gracias por una nariz que se alimenta y vive por el aire, por el oxígeno que respira. Gracias por la boca que me permite, Señor, alimentarme, pero también me permite expresar lo que hay desde mi corazón. Gracias, Señor, por mis manos, porque me las diste, Señor, para poder expresar y para poder formar y para poder hacer. Padre, con ellas construimos el mundo. Padre, gracias. Gracias por los pulmones, gracias por el corazón, gracias por un hígado, gracias por los riñones, gracias, Señor, por el riego sanguíneo, gracias por nuestro sistema digestivo, gracias por nuestros músculos, por nuestros tendones, gracias por nuestros huesos, gracias por nuestros pies, nuestras piernas, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho con nuestra vida. Te damos a ti honra y gloria. Gracias por las familias, Señor. Gracias por los esposos, cabeza de hogar, sacerdotes de la casa. Gracias por las mujeres, ayuda idónea, el complemento ideal de parte tuya. Gracias, Señor, por nuestros hijos, los adultos que ya están trabajando, aquellos que ya están en la universidad, aquellos jóvenes que están en el colegio, aquellos que están, los niños que están en la escuela o en el jardín, que son la alegría de la casa. Gracias. Gracias por un día de trabajo. Gracias por los dones, talentos y capacidades. Gracias, Señor, porque todos los días podemos disfrutar de que tú nos permites la vida para poder, Señor, al vivirla de la mano contigo, saber y escuchar tu dulce voz que nos dice, no te preocupes, yo te ayudo. Gracias,
Gracias Padre Celestial. Gracias Espíritu Santo. En Cristo Jesús, muchas gracias. Señor, te amamos. Amén. Wow, mis hermanos, es una gran bendición el poder orar. ¿Qué haríamos? Eso sería como si no tuviéramos nosotros esa herramienta, esa arma, ese instrumento llamado oración. No podríamos experimentar todos los días lo que dijimos en la oración. Todos los días Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Todos los días Dios tiene nuevas para que usted y yo las estrenemos, sus misericordias. Espero que hoy ya se las haya colocado, las hayas aceptado de parte de Dios y le hayas dicho gracias por tus misericordias. Me fascina hoy poder hablar acerca de lo que significa el gozo, pero el gozo de algo que usted y yo necesitamos tener todos los días, y es el perdón, el gozo del perdón. Vea, es maravilloso ver de que la humanidad entera, en su mayoría, todos rezan, por decirlo así, todos los días una oración que fue enseñada por el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos diariamente no repiten esto que usted y yo conocemos como el Padre Nuestro? Y el Padre Nuestro está señalado ahí en Mateo capítulo 6. Y cuando el Señor Jesucristo en Mateo 6:6 les dice a los discípulos: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando Él enseña a orar, dentro de la oración hay una parte muy poderosa dentro de la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, que está en el versículo 12 de Mateo 6. Él dice ahí: y perdónanos, antes de terminar la oración, Él dice: y perdónanos, nos está enseñando, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto dice muchas cosas. Nosotros somos deudores de Dios en el sentido de que Él envió a su Hijo, sacrificó a su Hijo, lo dio allá en la cruz por usted y por mí. O sea que nosotros somos deudores de Dios. Y Él está diciendo aquí, después de que le recuerda a Dios el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Él le dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pregunta número 1, ¿usted ya perdonó a todos sus deudores? Yo sé. Y más adelante en el versículo 14, cuando ya ha terminado el ejemplo de oración que todo el mundo cuando la ora o cuando la reza se le conoce como el Padre Nuestro, ahí mismo en el capítulo 6 de Mateo, versículo 14, Jesucristo continúa y les está enseñando y dice, y les da una razón del por qué incluyó el hecho de perdonar nuestras deudas, pedirle a Dios que perdone nuestras deudas, nuestros pecados, lo que nosotros le hemos ofendido, y colocarle ese parámetro, ¿no? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él dice claramente y nos enseña, y dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ahora ya Dios nos perdonó y Cristo está enseñando, porque si perdonamos nosotros a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esto es fácil de comprender. En otras palabras, si yo no perdono a quienes me han ofendido, Dios tampoco me va a perdonar a mí, porque Él desea precisamente que nosotros actuemos primero. El versículo 15 lo deja con más claridad, dice, mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, y dice claramente, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
O sea que esa es la premisa. ¿La premisa cuál es? Ok, le pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas, nuestros pecados. Pero la condición, la letra menuda es que yo también perdone a todos las ofensas que ellos nos hayan hecho. Y cuando yo perdone a todo el mundo, entonces Dios procederá de la misma manera y nos dará esa libertad de disfrutar el gozo del perdón. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, mis hermanos, esta oferta es evidente. Es el Señor Jesucristo quien la enseñó, el perdón de los pecados. Y es necesario que se sepa lo que es el pecado y sus consecuencias. Usted ya recordará lo que dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué debemos de entenderlo? Pues con fines de entender y desear lo que es la remisión de pecados, que también es el mismo perdón, y nos podemos enfocar en dos casos. Se los voy a colocar así. El primero, lo que dice el rey David en el Salmo 51, que es un salmo creado por él para pedirle perdón a Dios. Él dice en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. David pecó y lo hizo ¿cómo? Como la gente lo hace, como todos lo hacemos, en lo oculto. Hay cuánta gente en este momento estará haciendo algo que le desagrada a Dios y como piensa que está solo o que nadie lo ve, lo está haciendo igual, en lo oculto, igual como lo hizo el rey David. Sin embargo, confiesa que lo hizo. El rey David no pudo soportar, confesó a Dios que lo hizo, y él dice aquí que lo hizo en presencia del Creador. O sea, él era consciente de que aun cuando usted y yo estamos pecando o hemos pecado, o cuando cualquier persona está pecando, el que está presente en nuestra vida de inmediato es el Creador. Porque Dios es omnipresente. El pecado es una ofensa contra Dios y frente a Él. De manera que si los pecados de una persona son perdonados, son remitidos, ya no es considerada una persona rebelde o alguien rebelde, sino que es trasladada a un estado de obediencia. Eso es lo que hace el perdón. Por eso debemos orar a Dios todos los días y disfrutar del gozo del perdón. El segundo tópico que quiero que usted vea es lo que también el rey David escribió en el Salmo 50:23. Él dice ahí, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, lo ordenare, lo arregle, lo ponga en orden, dice claramente, le mostraré la salvación de Dios. Mis amados, si un hombre por fe, corrige su conducta, para Dios es una alabanza al Señor. Pero si sigue y anda en incredulidad, lo que va a hacer es que lo va a deshonrar, lo va a hacer a él mentiroso. Por eso, la importancia del arrepentimiento y de buscar a Dios todos los días para pedirle perdón por todo lo que nosotros hacemos es, pero de muchísima importancia. En cambio, si sus pecados son remitidos, si los pecados son perdonados, sería considerado como si nunca hubiera pecado, ya que sería vuelto a su posición original. Cristo nos da esa condición. Aquí surge una pregunta muy importante y que hoy quiero que consideremos. ¿Cómo saber si mis pecados han sido perdonados? Porque muchos preguntan esto. ¿Y cómo sé si realmente Dios perdonó mis pecados, si han sido perdonados mis pecados? La Biblia tiene la respuesta para esto, la Biblia tiene respuesta para todo. Yo quiero que usted busque conmigo en el Salmo 32:5. El Salmo 32:5
es un texto poderoso y maravilloso que nos da la respuesta. Dice, te manifesté mi pecado, está hablando David, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, eso es confesar los pecados, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Es espectacular. Alguien comenta, eso fue con David, y puede decir, esto fue un caso extraordinario. Pero sigamos leyendo y nos vamos a encontrar ahí, en el versículo 6. El versículo 6 nos trae algo muy sorprendente. Dice, por esto orará a ti, ¿cuántos? Todo santo. O sea que no podemos decir de que este fue un caso exclusivo para el rey David. Dios quiere, está esperando que nosotros todos los días, mis amados hermanos, vayamos delante de su trono a pedirle perdón por nuestros pecados. Por eso dice la palabra ahí, por esto orará a ti todo santo. Y David lo supo. El perdón siempre va a estar disponible para todo aquel que se acerque a Dios. Siempre. Otro caso. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él termina diciendo, entre los cuales yo soy el primero. Ahí mismo, él también universaliza la experiencia de él, la experiencia personal de Pablo, y cuando dice, por esto fui recibido a misericordia, en el versículo 16, el que sigue, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, dice Pablo, el primero, toda su clemencia, todo su perdón, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea que tenemos ejemplos en la Biblia, el rey David, el apóstol Pablo. ¿Cuántos más en la Biblia podríamos mencionar acá? Pablo, el apóstol Pablo, supo que fue recibido a misericordia y por eso él lo dejó escrito. Y él fue puesto como ejemplo de consuelo para muchos. Qué bien, yo digo, podemos nosotros entonces ahora ya estar enterados, estar seguros, podemos saberlos que el perdón, la remisión de pecados es un beneficio que tiene aquel que se acerca a Dios. Esto produce, mi hermano, que además de considerar lo que sea la remisión de pecados sea beneficiosa, debemos entender de que es necesaria y que es obtenible. Dios nunca la va a negar. Y es necesaria, ¿por qué? Porque, mi hermano, usted y yo somos los que sabemos cuándo pecamos. Una segunda pregunta que puede surgir de este tema es, ¿cómo se llega a sentir el perdón? Y esto es muy importante, porque vamos a definir mucho acerca del gozo del perdón aquí. David confesó sus pecados. David confesó todos sus pecados antes de saber, antes de conocer el perdón. O sea, cuando David llega y se reúne con Dios, él no estaba pensando en otra cosa, sino en primero desocupar toda esa inmundicia que él tenía por dentro. Eso lo dice precisamente el Salmo 32, que dice que le había secado hasta los huesos, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado seca la vida, aparta al pecador por culpa en el corazón y en la mente. Si la acepta el pecador, lo aparta de Dios. El orden es así: convicción de pecado, ruego y después perdón. Primero, convicción de pecado, después súplica a Dios, ruego, y después si viene el perdón. En Daniel capítulo 9, versículo 4, hay otro caso.
Allí quedó escrito lo siguiente. Daniel ora de esta manera, dice: oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Es importante ver, si un hombre ruega a Dios por buenas cosas, primero tiene que quitar lo que le impedía la entrega de esas buenas cosas. Me explico. Dios nunca nos va a negar nada. Él sabe lo que usted y yo necesitamos, dice la palabra. Pero si usted le pide a Dios y usted tiene alguna situación que sea meritoria de pedir perdón, de confesar, de poder llegar a delatarse usted mismo delante del Señor, es mejor que la haga. Y le vuelvo a decir, porque si un hombre ruega a Dios para que le dé buenas cosas, le dé beneficios, le dé bendiciones, pues primero tiene que quitar todo aquello que es lo que le impide la entrada a su vida de estas bendiciones. La ilustración más correcta la muestra Mateo, capítulo 9, versículos 2 y 6. Allí dice de la siguiente manera. Esto es un recuento de una historia muy bonita de un paralítico. Dice: le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, de quienes lo habían traído, dijo al paralítico: ten ánimo. Vea cómo Dios anima al paralítico, pero por causa de la fe de que los demás, sus amigos, habían creído, y le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice entonces al paralítico más adelante, después de que ya ha pasado todo, le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El enfermo, primero que hizo, tuvo el tiempo preciso cuando Jesucristo lo animó. El enfermo tuvo tiempo para rogar, fue perdonado, él lo sintió, se alegró, se gozó y finalmente ahí sí fue sanado todo su cuerpo. Ahora yo le voy a decir algo. Resuelto el problema espiritual, fue fácil de que él obtuviera el beneficio terrenal de la salud. Por eso muchos de nosotros, mis amados hermanos, no entendemos. Muchas veces nosotros, por descuido físico, sea bien porque comemos grasa y nos volvemos gordos y de pronto perdemos la condición de salud y tenemos diabetes o tenemos alta tensión o alguna cuestión de estas, muchas veces, y está bien que nosotros vayamos al médico y que lógicamente el médico nos formule, porque hay medicina para todas estas cosas. Y bendito sea Dios por la medicina y por las clínicas y por los médicos. Pero ¿cómo anda tu alma? ¿Cómo anda tu parte espiritual? La pregunta sería, ¿tú tienes resueltos todos tus problemas espirituales delante de Dios? Porque muchos no logran, muchos no alcanzan sanidad de su cuerpo si tienen todavía algún inconveniente, algún escollo, algún obstáculo espiritual por el medio del cual no es posible que reciban bendición espiritual. Primero hay que sanar lo espiritual para que después entonces lo físico se pueda manifestar. La Biblia nos responde con muchos ejemplos y con muchos textos. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo nos deja escrito aquí algo que usted y yo debemos de tener en cuenta. Porque podríamos preguntarnos, ¿y cómo puedo sentirlo yo? La pregunta sería de aquel que de pronto todavía no se ha acercado a Dios para buscarlo, para decirle: perdóname, Señor, mira, tengo este problema, nunca te lo he confesado, quiero abandonarlo, quiero que me ayudes.
Y cuando uno se arrepiente, entonces el problema número uno es que cuando resolvemos el problema espiritual, pues va a ser fácil obtener las bendiciones, el beneficio terrenal de la salud y de muchas otras cosas. ¿Y cómo podemos sentirlo? Bueno, leámoslo como lo escribió el apóstol Pablo, porque él lo dejó escrito en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Dice, ni han subido en corazón de hombre. Estas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice claramente, por el Espíritu. Y es importante que veamos esto. Cuando este texto nos habla de esta manera, es para que usted y yo entendamos que hay muchas cosas que nosotros no hemos visto, que no hemos oído y que todavía no han subido al corazón nuestro. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios las tiene preparadas es para todos los que lo aman. Y el que ama a Dios nunca va a guardar ningún pecado, y mucho menos a dejar de confesarlo, y mucho menos va a permitir de que todos los días usted y yo nos podamos arrepentir para alcanzar perdón de nuestros pecados. Ese es el gozo del perdón, el saberse seguro. Esas cosas son los grandes privilegios que tenemos nosotros por medio del Evangelio y que Dios ha preparado para los que lo aman. Ahí queda claro, solamente para los que lo aman. Podemos saberlo y sentirlo por medio de la revelación del Espíritu Santo, dice también ahí. ¿En dónde? En nuestra vida. Así como el sol calienta la piel, cuando usted sale a ese ardiente sol que a veces hace y te calienta la piel y uno lo puede sentir, el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, es quien causa que la luz de Cristo brille y se sienta completamente en el alma. Hay un ejemplo para esto. En Lucas 24, versículo 32, dice la palabra, y se dijeron el uno al otro, no ardía, cuando iban de camino con el Señor Jesucristo, los de camino de Emaús, el uno al otro le dijo, y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras. Por eso, mi hermano, es tan importante escuchar la palabra de Dios. La palabra es la que entra como una espada de dos filos, atraviesa el alma, dice, llega hasta los tuétanos, nos deja desnudos delante de Dios, y es importante que sintamos que realmente necesitamos nosotros de ese Dios maravilloso, de ese Señor todopoderoso que nos perdona, pero que nosotros vivamos en convicción de esto, porque hay muchas cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, y que todavía no hemos conocido en nuestro corazón, precisamente, porque solamente Dios las tiene preparadas en revelación para quienes lo aman. Y se las va a revelar es por el Espíritu de Dios. Y es bueno que nosotros lo entendamos. Una cosa es oír el Evangelio y otra muy distinta es que todas estas verdades sean dulces al alma nuestra. De ahí el ruego del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15. Él está orando, el apóstol Pablo, y vea cómo ora y dice, por esta razón también yo, dice Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. ¡Qué bendición! Y de su amor por todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, dice Pablo, de sabiduría y de revelación. El apóstol Pablo oró por ti y por mí, para que nosotros tengamos esa revelación, esa luz de parte del Espíritu Santo,
Eso es lo que nosotros necesitamos pedir. Señor, ilumíname con tu luz, quémame con tu luz, para que yo pueda entender la revelación de la palabra, y hoy lo que tú me estás hablando a mi corazón sea lo que me impulse entonces a buscarte, para pedirte perdón, para quitar todo obstáculo espiritual, y que tú me bendigas como quieres bendecirme. La revelación del perdón de pecados es un ministerio, es un ministerio, mi hermano, exclusivo. Nadie más lo hace sino el Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice la palabra. O sea, dicho de otra manera, que la convicción es una obra en el alma, no solo en el entendimiento. Es un calor, es algo que afecta los sentimientos y la voluntad de nosotros como individuos. Nadie podrá sentir el testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, en su corazón, a menos que antes tenga, precisamente por el mismo Espíritu, convicción. Dice la palabra, que el Espíritu nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí sí luego experimentar y sentir el perdón de Dios. Si una persona tuviese convicción de una verdad, él sentiría de inmediato el peso de esta verdad en su alma. Es un peso que llena su mente y altera su conducta normal. Por eso hay muchos hermanos y hermanas que uno ve que ante la palabra se derriten, como decíamos que días. La misericordia, por ejemplo, es una de las condiciones más hermosas que nosotros podemos tener, porque es eso que hace que se derrita nuestro endurecido corazón y que limpia de inmediato toda aspereza, para colocar delante de Dios nuestra vida en perdón, y entonces ahí sí poder expresar, poder ver, poder sentir y poder actuar. Mis amados, cuando se presenta la oportunidad de estas cosas, su mente llena con la expectativa de gozo, se aumentan todo lo que va a venir a su vida. Y eso es lo que Dios dice, que Él va a aumentar el gozo de nuestra salvación. Es algo que tiene peso en nuestro corazón. No se trata de algo superficial, sino algo profundo que Dios nos va a hacer sentir. La convicción de pecado trae un amargo al corazón. Entiéndase que si alguien que se dice cristiano encuentra o ve placer en el pecado, es ciertísimo, mi hermano, que no tiene esta convicción, y tampoco sentirá la dulzura del perdón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo enseñó esto en Mateo 11:28. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Dice, vengan a mí. Ahí es cuando Él hace la invitación. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y yo creo que hay muchísimos entre nosotros que están cansados y cargados de tanto pecado, de tanta cosa que han acumulado, que es necesario que hoy en día ya lo saquen. Hermanos, es importante que nosotros podamos entender esta situación y que podamos nosotros experimentar el gozo del perdón. Entonces aquí es cuando dará el Señor, y Él lo ha prometido, lluvia tardía, temprana y tardía. Lluvia a tu sementera, cuando siembren la tierra, y darán pan del fruto de la tierra, y será abundante, y todo se nos va a multiplicar. Pero cuando nosotros estemos en paz, realmente alineados con la voluntad del Señor, y que nosotros no permitamos de que nunca más vuelva a faltar el gozo del perdón por medio de arrepentirnos delante del Señor. Que la convicción es en la luz del Evangelio,
en poder leer su palabra, en permitir que su palabra nos afecte. En otras palabras, mi hermano, que sí es posible sentir el perdón de los pecados, y es el gozo de cuando el pie cojo es sanado, de cuando el ojo que no veía ahora comienza a ver. Pero estoy hablando en lo espiritual también primero, porque si no es el primero en lo espiritual, nunca va a suceder en lo físico. Así de que experimentemos el gozo del perdón y entendamos la palabra de Dios cuando Él nos dice entonces, y Él es el que nos recomienda, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, si nosotros somos perdonadores, pues ahí sí Dios perdonará también a nosotros nuestros pecados, nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros no perdonamos a los hombres, entonces tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Pongámonos a cuentas hoy con Dios y vamos a arrepentirnos y vamos a decirle a Dios que Él es el gozo de nuestra salvación. Oremos al Padre. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana por esta palabra que nos mueve, nos motiva, nos llena, Señor, nuestra expectativa, nuestro corazón de pensar, Señor, que debemos de sentir y experimentar el gozo del perdón por medio de arrepentirnos y buscarte siempre a ti. Padre, no permitas que nada ni nadie se interponga entre lo que significa, Señor, el poder abrir nuestro corazón y confesar nuestros pecados, porque toda causa, todo detenimiento, todo obstáculo, todo gigante espiritual se caerá, y tú eres el que quieres libertarnos para que entonces lo que nuestros ojos no han visto, lo que nuestro oído todavía no ha oído, y todo aquello que no ha subido a nuestro corazón se manifieste, porque estaremos diciéndote que te amamos, y por la revelación del Espíritu Santo tú vendrás y nos traerás, Señor, una mejor condición de vida con gozo en nuestra vida y en nuestro corazón. Para ti sea honra y gloria. Nos vamos a trabajar, Señor. Bendice este día laboral, bendice este día en el hogar, bendice este día con todos nuestros dones, talentos y capacidades, y que todo lo que hagamos sea tu santa y perfecta voluntad. En tu nombre santo, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, esta noche, quienes están estudiando la mentoría, tenemos una cita a las 7:30. Mañana nuevamente el devocional a las 7 de la mañana, y mañana estaremos en nuestra escuela. Recuerde que estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 9, vamos en el versículo 30 en adelante. Usted lo puede leer, léalo, estúdielo, y así vamos a entender más fácilmente. El Señor me los bendiga y los guarde. Feliz día. Les amamos mucho. Junto con mi esposa les mandamos un abrazo fraternal y amoroso. Bendiciones del Señor.